Susi. ¿Y qué tal si solo siente? Canalizadora Vero, sacerdotisa Bella. Solo Siente es un podcast que pretende ayudar, asistir y generar en ti un modo diferente de interpretar esta realidad llamada vida. El personaje de Bella, una iniciada por la cosmovisión andina, sacerdotisa Pampa Misayoc, maestra de plantas sagradas, practicante del ayuno y la oroterapia. El personaje de Vero, una médica, canalizadora, coach de vida, facilitadora de Tameana y doble de fin de vida. Las opiniones aquí externadas forman parte de los conocimientos y experiencias de vida de cada participante y no se pretende llegar a una verdad absoluta. Solo siente. Ajo, 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 ajo. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cómo se encuentran ustedes, Vero, Gina, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola. Se escuchan felices, se ven y se sienten felices. Así estamos. ¿Lo están? Qué bueno, me da mucho gusto. Fíjense que yo traigo bueno, esta semana escuché una frase que me llamó mucho y me movió mucho, que fue, si tú tuvieras la oportunidad o si tú tuvieras el poder de ir hacia el pasado o al futuro, ¿cuál escogerías? ¿No? Me llamó mucho la atención porque de la persona que lo escuché y la respuesta que dio me tomó mucho sentido, pero creo que es una diserción bastante fuerte. O sea, al momento es como, puede ser una respuesta rápida, pero tiene mucha jiribilla, ¿no? La respuesta que dio, por ejemplo, al pasado no, porque ya lo conozco y qué flojera, ¿no? Y al futuro es como ese spoiler que pues le vas a quitar todo el sabor, ¿no? A lo que viene. Entonces la persona se quedó, y creo que concuerdo con eso, con el presente, con vivir aquí, ahora, con experimentar y saborear, ¿no? No es lo mismo que te diga, mira, ese plátano sabe delicioso, cuando me estoy privando de ahorita probarlo, ¿no? Entonces, digo, no, pues sí fue una buena analogía de lo que estaba hablando, pero ¿qué podemos hablar al respecto de eso, del presente, ¿no? Del aquí y ahora o por ahí, ¿qué nos pueden contar? Sí, yo a esto que tú traes, si pudieras irte al futuro, al pasado, ¿a dónde irías? Bueno, o al presente, ¿no? No sé si la pregunta incluía el presente o no incluía el presente. Sí, o sea, el pasado, presente o futuro. Digo, quitando el presente, ¿no? Donde ya estamos y no hay escapatoria, por decirlo de alguna manera, del presente. Yo haría una repregunta en esa pregunta, que es, ¿para qué? ¿Para qué me iría al futuro? ¿Para qué me iría al pasado? ¿O por qué? ¿No? ¿Por qué? Es un poco lo que nos sucede en el día a día, donde constantemente nuestra mente está huyendo hacia el futuro para escapar del instante presente, porque en el instante presente muchas veces nos encontramos con cosas que no nos agradan. Hay una cierta incomodidad en el instante presente. Entonces la mente tiende a escapar hacia el futuro o hacia el pasado para evitar la incomodidad que el instante presente genera. Igual creo que podemos ir como desglosando, decodificando esto a lo largo de la charla. Entonces, ¿para qué escapamos? Nos vamos, que de alguna manera es un escape. ¿Para qué nos vamos al futuro? ¿Para qué nos vamos al pasado? Entonces, para mí, eso es lo interesante. Más allá de lo anecdótico, de lo divertido, ¿no? De, bueno, ¿dónde irías? ¿Al pasado? ¿Al futuro? Creo que hay una pregunta más nodal para hacernos ahí, que está sucediendo constantemente. Porque si pudieras escaparte al futuro o al pasado, ¿dónde irías? No si pudieras, lo estamos haciendo todo el tiempo. Porque en realidad el futuro y el pasado no existen, están en nuestra mente. Y es lo que hacemos todo el tiempo. Constantemente nos estamos escapando al futuro y al pasado en nuestra mente. Entonces creo que pero creo es muy interesante la pregunta, porque es algo que sin darnos cuenta hacemos todo el tiempo. Vivimos en el futuro y vivimos en el pasado. Creo que más bien la jiribilla va como en el plano físico, ¿sabes? O sea, porque como bien comentas, bueno, lo que entiendo yo es que
O sea, puedes regresar, pues sí, cierras los ojos, haces memoria y pues llegas a eso, ¿no? O a veces te llega un olor, algún perfume o algo así. Esas como me encantan, esas maneras de regresar a un recuerdo son bárbaras. Que hueles algo y es o huele a una persona, o huele a un lugar, o huele a algo así, y te viaja en ese momento a ese recuerdo. Sí, o sea, puedes ir sin ningún problema. O sea, si yo quiero, puedo en ese momento pensar en un recuerdo pasado y llego a él, ¿no? Creo que va más a algo físico, a estar presente en ese momento. No sé si me doy a entender. Creo que la pregunta va más ahí. Claro, no a la sí, otra. yo le entiendo la pregunta, pero digo, el pasado es una construcción mental. El pasado no existe como tal, porque cuando tú hueles un aroma y te transportas a ese momento, en realidad no te estás transportando, estás trayendo ese momento al presente. Tu cuerpo lo está viviendo aquí, ahora, en el presente. Porque las sensaciones que se generan están sucediendo aquí y ahora. Para el inconsciente no existe el pasado, no existe el pasado. Para el inconsciente siempre es el instante presente. Eso está estudiado. Hay un estudio muy interesante, hablando del pasado concretamente, que se hizo, está publicado en una revista científica, ¿no? Donde en un, no sé cómo le llaman allá en México, en Estados Unidos, un asilo para ancianos, recrearon la época de cuando ellos eran jóvenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si eran los años 40, ¿no? Entonces, ambientaron todo el asilo como si fueran los años 40. Los periódicos, digo los 40, no recuerdo exactamente qué año era, qué década era, y durante bastante tiempo los estuvieron inmersos en un environment, en un ambiente de la edad, de la época cuando ellos eran jóvenes. Y les hicieron muestras de sangre y parámetros bioquímicos antes, durante y después de la experiencia. Y sus cuerpos, sus parámetros fisiológicos fueron regresando lentamente a los parámetros fisiológicos o biológicos de cuando ellos eran jóvenes. Entonces su salud empezó a mejorar más y más y más. Entonces a mí me parece un experimento muy interesante, porque digo, esta gente su mente está regresando al pasado, pero su cuerpo está experimentando el pasado. Entonces la única que piensa, que tiene la ilusión de que está yendo un tiempo que no existe, que ya murió, ¿sí? Este concepto, porque es interesante, ¿qué es el pasado? Porque es como si cuestionarnos qué existencia real tiene el pasado y qué existencia real tiene el futuro, ¿no? Ninguna. Y eso esto ya está probado científicamente. No existe el futuro, no existe el pasado. El futuro puede influenciar el pasado. O sea, muy interesante. Hay bueno, estoy un poco científica hoy. Jean-Pierre Garnier Mallet, que habla de la... Ay, ¿cómo es? De ella, ¿cómo es? Eso es como quien cuenta un chiste y no se acuerda el final del chiste. Jean-Pierre Garnier Mallet, tu doble cuántico, el doble cuántico. Él habla de cómo podemos modificar el presente, que sería el pasado del futuro, ¿no? Mediante saltos cuánticos hacia el futuro. Entonces, bueno, él hay hasta fórmulas matemáticas que comprueban esto. Ya no es algo esotérico, ya está siendo comprobado esto. Okay. Entonces digo, como para ir más profundo, más allá de que sí, podemos decir, yo también me puedo prender en me gustaría ir al pasado quisiera ir al futuro para... No tengo idea, a mí la verdad que a ninguno de los dos. Pero digo, preguntarnos más profundamente, ¿no? ¿Qué es el pasado y qué es el futuro? Y también traerlo más a la realidad y a lo concreto y a lo práctico, que es algo que realmente estamos haciendo todo el tiempo. Cómo estamos yendo para el pasado cuando el presente no nos gusta, entonces buscamos recuerdos del pasado que sean más felices que este instante, o buscamos fantasías en el futuro que sean más agradables que este instante, que en general nos incomoda y nos incomoda bastante. Por eso estamos constantemente haciendo cosas, distrayéndonos, saliendo del instante presente. ¿Cuántas personas se pueden quedar tranquilas 1 hora en una habitación con los ojos cerrados sin hacer nada y sin que su cuerpo empiece a ejercer una resistencia y una molestia? El mejor escape de esa molestia, de esa resistencia, o el único, es salirse del instante presente. Entonces hago algo, entonces mi mente se ocupa con algo. Y si no hago nada, bueno, pienso en el futuro, pienso en el pasado, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que tú traes, Jax, porque es algo que estamos haciendo todo el tiempo sin darnos cuenta. Así es, yo agregaría algo, cuando
Yo me recuerdo en estos procesos, llamámoslos del despertar de conciencia, escuchaba mucho este tema del tiempo no existe. Cuando decimos, oh, no existe, yo decía, ¿cómo que no existe? Pues si yo estoy viendo el reloj, estoy viendo cómo pasan las horas, veo cómo se ve el sol, ¿no? Que se está metiendo, la luna que está saliendo. Puedo recordar cuando veo una foto, mi memoria dice, hey, esto es cuando yo era niña. O sea, sí hay para mí este personaje en mente diciendo, hay un pasado. Y bueno, a veces hay sueños, percepciones de un posible futuro cuando ya me veo más grande o ve a mi hija más grande. Me costaba mucho trabajo digerir esta explicación de que no hay tiempo. Pero obviamente para la mente, eso es inconcebible porque la mente es tiempo. La mente es tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto es cuando yo lo entendí. Lo he entendido a través de sueños, a través de plantas maestras también. Esta comprensión de que, voy a hacer esta analogía, imagínense que todo lo que conocemos es mar, ¿no? Y ese mar está lleno por diminutas gotas, todas unidas. Cada gota va a representar un momento donde tú estás. Eso quiere decir que ahorita estamos en esta gota, todos juntos, escuchando, hablando, compartiendo este momento entre Jorge, Vero, yo y todos los que están escuchando simultáneamente. Este momento estamos aquí. Sin embargo, una vez que yo decido, voy a tomarme una siesta, por decirlo algo así, voy a tomar una siesta, este momento presente no es que ya no existe, es como si yo tuviera una lámpara mirando una de las gotas del mar, que es este momento, y de repente la apago y ahora ilumino otra gota. Entonces ya me fui ahora a otro lugar, que sería el sueño. Ahora estoy mirando otra. Pero en ese momento en que estoy mirando otra, ustedes recuerden cuando están soñando. Están viviendo ese momento como si fuera su presente, ¿no es cierto? O sea, no hay como que, ay, esto ya es el pasado. Sí. No, estoy viviendo mi presente. Entonces, la lámpara que está iluminando es la conciencia, es el espíritu que le da presencia a esa gota, a ese momento. Ahí le llamamos, en ese momento es el sueño. Pero ¿qué les parece que en ese sueño yo estoy soñando y entre comillas que yo era una niña? Parecería que yo me fui al pasado. Pero si se dan cuenta, al hecho de mirarlo con la linterna, el hecho de mirarlo ya está siendo en el presente, el momento. Entonces, ¿estoy en el presente o estoy en el pasado? Sería la pregunta. En esencia es que durante mi presente, que es la linterna, siempre estoy siendo presente, mirando una posibilidad, que en ese momento es como mi pasado, y resulta que después despierto, entre comillas despierto, lo cual es apago la linterna de ahí y ahora miro otra burbuja, otra gota del mar. Y en ese momento que la vuelvo a poner, nuevamente es presente, porque ya la volví a prender para mirar. Entonces, en ese presente, si se dan cuenta, y vamos a pensar que hay una secuencia de tiempo, yo me dormí del lado derecho, tapada. Y cuando ya despierto, estoy del lado izquierdo y toda destapada, con la almohada que se me cayó. ¿Qué pasó en ese ínter? ¿No? ¿Qué podría pasar en ese ínter? En esencia no hubo una secuencia de tiempo, no la hubo. A eso se refiere con no hay tiempo, no hay una cosa secuencial. Simple y sencillamente la conciencia, que es la luz, mira este momento presente donde estoy del lado derecho tapada, luego mira el sueño que es entre comillas yo de niña, que pudiera ser el pasado, y luego mira el momento en que estoy del lado izquierdo destapada, ya desperté. Pero nunca pasó una secuencia de tiempo como tal. Solo son instantes presentes continuos. Entonces, cuando vemos el mar,
hay infinitas gotas con infinitas posibilidades pasando simultáneamente. Eso quiere decir que todas las gotas están activas, todas. Pero hay una gota en donde yo soy una niña que soy rica, por decir, millonaria. Pero hay otra gota simultáneamente en donde soy muy pobre. Entonces, yo diría, esta bella que está aquí presente, ¿quién realmente es? ¿Cuál es mi pasado? La realidad es que es ninguno. Ninguno le pertenece a este presente de esta que está aquí. No existe de que yo era rica cuando era niña. No existe de que yo era pobre cuando era niña. Ninguna de las dos me pertenece como un hilo que está unido y que, esta me toca a mí. No. En realidad, en el presente, yo estoy, por mi vibración, justificando y acercándome todas las gotas que están en mayor resonancia conmigo. Quiero decir, si yo estoy vibrando en número 8, por decir algo, se van a acercar las gotas 8.1, 8.2, 8.5, 7.9, las que están alrededor del 8, no las 2. Algo, esas están más lejanas. Entonces, quiere decir que ninguna me pertenece. En el presente siempre existo como esa linterna que le da luz al presente. Ese es mi espíritu que solo existe presente. Y que cuando yo me miro en una posibilidad siendo chiquita, me cuento que es una posibilidad del pasado, pero tampoco me pertenece. Solamente como conciencia la estoy mirando. Aquí yo vendría a traer una cosa que es entonces, si no hay tiempo, quiere decir que todas las líneas de tiempo son posibles. Depende a cuál ponga atención. Si ahorita en este presente yo les empiezo a contar que cuando yo era niña me persiguió un perro y una vez yo les tuve que dar de paraguasos, ¿no? Porque me persiguieron y bla, 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 bla. Yo me hago un link, yo hago una cuerda que me amarro con ese enlace. pasado. Entonces, ¿qué hago? Que ahora en mi presente tengo que tener un cierto miedo, resistencia o algo, o un tema con los perros. Pero porque mi mente, que es lo que les digo, la única que tiene tiempo, va y une ese pasado. Entonces, al unirlo, lo hace que sea posible la justificación de mi presente. ¿Qué quiere decir ello en esencia? No hay una cuerda que nos une a nada más que a través de la mente, del pensamiento posible futuro, que es no tengo trabajo, ¿qué va a pasar en mi futuro? Yo estoy haciendo un hilo ligando a un posible futuro. En cambio, puedo ligar como yo siempre recibo, yo siempre tengo, voy a ir a pasear a Hawái el próximo mes. Oye, ¿eso es posible? En realidad sí, porque dependerá de la mente que lo ligue y que lo ligue y que lo ligue y que lo ligue infinitamente, dándole tanta fuerza que eventualmente va a ser tu futuro. O en el pasado, diciendo, es que a mí siempre me pasó, siempre el perro me persiguió, yo tengo miedo a los perros porque, me persiguió un perro. Entonces, la mente es quien lo liga a esa posibilidad. Oigan, quisiera decir en este sentido que siempre somos presente, aunque veamos esa posibilidad de ser niños, siempre somos presente, no hay forma de salirte del presente, pero no tenemos pasado y no tenemos futuro ligado. Ahí es donde reside el todo es posible. Todo es posible. Ahí bajo ese contexto, o sea, bueno, tomando en cuenta las gotitas y todo esto, ¿qué pasa? Por ejemplo, hay situaciones, eventos, cosas que a veces son, pues sí, la palabra podría ocuparse, traumáticas, que son fuertes, que son algo que a mi entender, el mismo recuerdo es tan fuerte que como que se autobloquea y se censura, ¿no? Son como que cosas que no están tan abiertas como regresar a la niñez y decir, me acuerdo cuando probé mi primer helado de vainilla, ¿no? O sea, es ese recuerdo al cual, o sea, es acceder a ese pasado, justo lo que estamos hablando,
es fácil, ¿no? Pero ¿qué pasa con esas memorias, recuerdos, instantes, cosas que están muy bloqueadas, que están blindadas, que no puedes tú regresar? E incluso necesitas como de apoyo o de ayuda para que alguien te permita acceder a ese recuerdo, porque obviamente son cosas ya pasadas, ¿no? No son cosas futuras, o no viste como que, voy a empezar a sobarme la pierna porque dentro de 3 días me voy a falsear, ¿no? O sea, no, o sea, más bien es algo que ya pasó por acceder a eso. ¿Cómo esos, qué bloquea? ¿El recuerdo es tan fuerte que lo bloqueamos de esa manera y por eso no accedemos a él? ¿O está uno consciente de eso y le da la vuelta? O sea, porque no sé si me doy a entender. O sea, que existe esa memoria, ese recuerdo fuerte, feo. La mayoría son cosas que uno no quiere recordar, ¿no? Entonces, cuando te dicen regresar al pasado y entrar en él, ¿cómo lo trabajarían? O sea, porque justo en ese contexto del pasado existen cosas a las cuales uno no accede. Y a veces no porque uno no quiera. Están como bloqueadas. ¿Cómo se trabaja eso? ¿O cómo ahí? Yo te diría que no son necesarias. Si la conciencia en el presente, que es la lámpara, no te lleva ahí, es que por ahí no es. Okay. En el presente siempre tendrás lo que ocupas, cuando lo ocupas. Pero hay veces que en el presente está ese link de esa idea. Claro. Tú lo estás teniendo y dices, ahí voy cuando me robaron mi bicicleta. Ahí voy. Entonces tienes muy presente en la biología, ¿verdad? Que es tu cuerpo emocional. Pero es a lo que iba. Hay unas que no. Miedo. Hay unas que no, Hay una sensación de miedo al robo. Porque dices, es que me robaron. Pero hay otras, como tú dices, vamos a pensar otras. ¿Cuáles son otras? Y ahí te voy a decir cuáles son. Vamos al mar. Hay millones. Desde cuando eras Cleopatra, de cuando eras Napoleón, de cuando vivías en los campos nazis. Es decir, hay todas, porque tu conciencia es todas las posibilidades al mismo tiempo. Entonces, si no las estás yendo a verlas, es porque no está ligado, no hay nada que ver ahí ni revisar. Pero si ahorita de pronto vas al baño y de repente, ¡pum!, te vino una, es porque es para mirarla. Okay. O sea, solo el presente te trae lo que ocupas ver para tu resultado, para tu vida, para tu existencia. No para que estés sano, para que ahora sí seas millonario, para que ahora sí tengas la relación que quieres. La vida no está creada para que todos seamos, o todo sea exactamente igual, perfecto, bonito, guapos, famosos, dinero. No, la vida está en infinitas posibilidades como el mar. Entonces todo simultáneamente se está viviendo. Pero solo el presente te trae lo que ocupas. Si ahí no requieres ver, no te esfuerces por ver y mirar y ligar. Y ahora, ¿qué dice la mente? Bueno, si voy a ese recuerdo y lo miro y me hacen una hipnosis, y entonces voy a poder justificar lo que me pasó. Y entonces, ¿qué dice la mente? Ahora sí entiendo por qué me siento así. Bueno, ¿y eso qué? ¿Qué? O sea, ¿qué? ¿Qué con que ya descubras que así te sientes? ¿Y que con eso qué? ¿O qué? ¿Ahí qué? Ahora tengo que ir a hacer un proceso de perdón, de sanación, de olvido, o sea, vives ahí. Es como sacar la misma cuerda y querer agarrar. Suéltala. En el presente tienes la posibilidad de soltar todo. ¿Qué viene? Lo nuevo. Y a mí me gustaría agregar que en el presente tienes la posibilidad de soltar todo en tanto y en cuanto sientas esa emoción sin necesidad, aunque es válido, de ir a hacer ninguna regresión, ni tomar ayahuasca, ni sintiendo esa emoción que en algún momento se bloqueó, porque es una emoción que realmente está presente en el cuerpo y está condicionando. O sea, tenemos unos anteojos que hacen que veamos la realidad de acuerdo a nuestro cuerpo emocional, sí. Entonces, si, por ejemplo, yendo a lo que tú dices, Jax, no sé, mi padre me pegaba cuando era niña y yo veo que en mis relaciones una y otra vez me encuentro con hombres violentos. ¿Qué pasa? Que estoy viviendo con mi pareja y tengo miedo de derramar agua en el piso porque se puede llegar a enojar, por ejemplo.
digo, sí, yo puedo ir a 30 vidas pasadas en las cuales me mataron, o puedo hacer 54 ceremonias de ayahuasca, vivenciar todas las situaciones que viví con mi padre, o puedo ir hasta el tatarabuelo de mi tatarabuelo que fue muerto en una guerra por violencia. Digo, yo creo que que hemos transitado ese camino, ¿no? O sea, y también puedo cerrar los ojos, ir hacia adentro y sentir ese temor. Porque es en ese temor y solamente atravesando ese temor, liberando, y liberando no es abriéndole la jaula y que se vaya lo más lejos posible, sino liberarlo es sentirlo en nuestro cuerpo con una contención. A veces sí necesitamos, si el recuerdo es muy traumático, a veces necesitamos a alguien para reparentalizar ese instante, necesitamos un sostén, que no necesitamos, creemos que necesitamos, pero a veces creemos que necesitamos y está bien también, pero no es necesario. Entonces, cerrando los ojos, yendo hacia adentro y con toda la ternura, la paciencia y la compasión del mundo, sentir ese miedo en nuestro cuerpo físico. Es tan sencillo que a veces nuestra mente no se lo cree. Por eso buscamos 80.000 terapias. Hay un miedo que creemos que está en el pasado, pero que en realidad está en el presente, porque es el que está manifestándose en nuestro cuerpo biológico, como decía Bella, como hablábamos del experimento de los ancianos, que está hoy, no está en el pasado, no es algo que pasó. Parece ser algo que pasó, pero hay un dicho que dice, si la vieja herida sangra, no es vieja. Entonces, si la herida sangra, no es vieja, está sucediendo hoy. Ese miedo se está manifestando hoy. Siempre la raíz es el miedo. Enojo, hay miedo. Tristeza, hay miedo escondido. Entonces es esto, ¿no? Es interesante porque yo siento que siempre todas las charlas vamos a llegar a lo mismo, al título de estos encuentros, solo siente, porque ese es el portal. El sentir es el portal de regreso a quienes verdaderamente somos. Y esto lo dicen todas las tradiciones espirituales, lo dicen todos los seres que no vemos. Volver al corazón, volver a sentir, sentir qué siento, no qué pienso, qué siento aquí ahora. Y volvemos haciendo como un link a la charla anterior, para quienes no la hayan visto, no la hayan escuchado. Hicimos una meditación o una práctica para sentir. Siento en mi cuerpo, ¿dónde siento ese miedo? ¿Dónde siento ese miedo? Concretamente, en el ejemplo de mi pareja, digo para bajarlo un poquito a tierra, ¿no? Y para dar una herramienta más concreta. A que mi pareja se enoje porque hice algo mal, ¿sí? No hace falta ir a la historia de mi papá. ¿Dónde siento ese miedo a que se enoje porque hice algo mal? A ver, cierro los ojos. ¿Dónde lo siento? En la panza. Bueno, le permito ser. Muy incómodo, va a ser muy incómodo. Y cuanto más traumática fue la experiencia, más incómoda es la sensación física. Y más buscamos escaparnos de eso. Por eso nos vamos hacia el futuro, por eso nos vamos hacia el pasado. Y la mente, como mecanismo de supervivencia, se va del cuerpo. Porque es un mecanismo de supervivencia. Porque el niño, ante una situación de peligro, los curanderos, los psicólogos dicen que la mente se disocia. Los chamanes dicen que el alma se sale del cuerpo. Entonces hay una disociación, ¿no? Para el alma es muy fácil salirse del cuerpo cuando somos niños. Entonces el trabajo de soul retrieval, ¿cómo se dice? Recuperar fragmentos del alma, ¿no? O integrar las experiencias, hablando desde el aspecto psicológico, del aspecto más por ahí, por decirlo, energético. La única forma de integrar es sentir eso que en su momento no sentimos por supervivencia, entendiendo que hoy nuestra vida no corre peligro, pero para nuestra mente nuestra vida corre peligro. Por eso esos recuerdos están guardados en una sombra tan oscura, lo que le llamaba Jung la sombra, ¿no? Tratando de integrar todas las corrientes, porque todos hablan de lo mismo. Entonces, siento ahora, porque no hay otro tiempo donde pueda resolver. Aún cuando hacemos terapia de regresión a vidas pasadas, yo tenía una profesora de terapia de regresión a vidas pasadas que me decía, en realidad se le pone vidas pasadas por ponerle un nombre, pero no son vidas pasadas. Todas las vidas están sucediendo aquí ahora. Entonces lo que hacemos en una terapia de regresión a vidas pasadas, la traigo porque estamos abriendo, el tema se derivó más hacia el pasado, pero es lo mismo, pasado y futuro. Lo que hacemos en la regresión de vidas pasadas es expandir nuestra conciencia para que todos esos tiempos, todas esas gotitas
entren en nuestro campo de percepción y ahí se produce la transformación, ¿no? No estamos yendo a una vida pasada, estamos accediendo a todos esos tiempos a la vez, aquí y ahora, y siempre se siente ahora. Y el único lugar donde podemos resolver un trauma emocional es en la emoción, y la emoción existe aquí y ahora, no existe en el pasado. Entonces, siempre ahora. ¿Se entiende? Sí, se entendió. Pues bueno, ¿algo más que quieran agregar, señoritas? Bella. Sí, yo diría esto, que si observamos, la mente es la única que tiene la idea de poder ir al futuro, y es cuando yo empiezo a pensar en lo que ya viene para el siguiente mes, o los pagos que voy a hacer, o el compromiso de lo que tengo que entregar en mi trabajo, o cualquier cosa que proyecta el futuro, o qué voy a hacer con mis hijos, ¿no? Para cuando ellos X, Y, o lo mismo, el pasado, ahí es donde la mente está activa. Y la mente nunca trae un estado de paz, nunca lo trae por sí misma. La mente siempre trae lo que son mirar todas las gotitas, que son posibilidades. Entonces, cuando la mente ve las posibilidades, ve millones. Oye, ¿y qué tal que me va a alcanzar, que no me va a alcanzar, que puedo, que no puedo, que se me va a graduar Giancarlo, que no se gradúa, que si esto, que si lo otro, que si nos roban o no nos roban, viajar? O sea, la mente es mirar todas las posibilidades hacia, que entre comillas, el posible futuro mío, hacia mirar el posible pasado que yo tuve. Porque me hicieron, porque no hubo, porque me alcanzó, porque no me alcanzó, que si mis ancestros, si nos mataron, si no nos mataron, o sea, las posibilidades. Y ahí es lo que yo llamo vivir en el inframundo, o sea, vivir en la pelea, en la batalla, en el miedo. Y cuando vemos, el cuerpo tiene vibración de ansiedad, de miedo, de estrés, de disconfort. Y ahí es donde quiere escapar, con sedativos, con ideas, con déjame entretengo haciendo algo nada más por sedar lo que ya siento en el presente. Sin embargo, ese presente, sí, ya nos está invitando, la vida nos está llevando en diferentes gotitas para conocerlas. No son para resolver nada, simplemente son para vivirlas. Y así como vives una, la terminas de vivir y ahora te va a pasar a otra porque existe la impermanencia. Entonces, en realidad, literalmente no tenemos pasado, literalmente no tenemos futuro. En este presente depende de cómo vibras. Si vibras, como digo, en 8, lo más posible es que por resonancia se te acerquen las cosas del número 8, 8.1, 8.2, y por eso vives tal vez en miedo, porque puras cosas de miedo se te acercarán. Pero tan pronto como te des cuenta que en el presente puedes resetearte, en vibrar a 0, por decirlo, pues entonces partes del número 1 o partes de otro número. Hay posible para cambiar. Entonces, y eso es, vuelvo a lo científico, perdón, ya nos pasamos de tiempo, pero... Okay. el doble cuántico. El doble cuántico, hablando de tiempo. Esto está probado por la física cuántica, lo que dice Bella. O sea, digamos, nosotros estamos colapsando la realidad, todo es potencial, todo es onda de interferencia. La onda se transforma en partícula ahí donde el observador pone la atención. Ahí donde ponemos la atención, ahí abrimos la realidad posible. La onda se colapsa en partícula, creamos nuestra realidad. Para la mente es muy, muy difícil entenderlo. Hay un físico que no me acuerdo de quién es, creo que David Bohm, no estoy segura, que dice, cualquiera que no quede totalmente confundido con la física cuántica es porque no la ha entendido. Para la mente no es imposible comprender la física cuántica porque es no dual y la mente es dual. La percepción de la mente es dual, pero estamos creando nuestra realidad a cada instante dependiendo dónde ponemos esa luz, dónde ponemos ese foco. Y es interesante porque creo que había surgido la charla anterior, como los Hopis dicen que cuando sanamos nosotros, sanamos 7 generaciones hacia adelante y 7 generaciones hacia atrás. ¿Cómo vamos a sanar 7 generaciones hacia atrás si el presente es el presente y el futuro es el futuro y el ¿cómo pasado lo modificas? el pasado? Claro. Uh-huh. Ellos lo sabían, porque no existe el pasado. No. Sanando hoy, estamos sanando todo. Estamos sanando el presente donde todo se está manifestando. Es como tirar una piedra en un estanque y la onda expansiva. La onda expansiva es infinita. Nuestros ojos la ven llegar hasta cierto lugar,
pero en realidad es el efecto mariposa. Nuestro pensamiento, nuestro accionar tiene un efecto en el todo constantemente, porque somos el todo, ¿no? Bueno, creo que ahí quedamos porque si no nos vamos a ir. Pues sí, así es, mariposas. Ya llegó el momento de volar, mis queridas maripositas. Les agradezco mucho esta bonita charla, bonito comentario. Bella, Vero, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Feliz presente. Cuídense. Ajo. Bye. Ajo. Si quieres una canalización, guía o acompañamiento personalizado, contáctanos a solosiente369@gmail.com. Muchas gracias por escucharnos. Este podcast fue traído a ustedes gracias a Sanssouci Producciones. Nos escuchamos la siguiente semana. Excelente día. Bye.